Le damos la bienvenida a un capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Hoy contamos con la fortuna de tener la grata compañía del señor Gustavo Vives Mejía. Y comencemos preguntando, ¿quién es Gustavo? A ver, Gustavo es un ser dedicado a la investigación del arte colonial y del arte colombiano del siglo XIX. Entre esa investigación, estudio, ¿qué trabajos ha realizado en mano de la gobernación y todo el tema Yo cultural? trabajé casi 25 años en patrimonio cultural en el Palacio de la Cultura. Me tocó empezar todos los inventarios de las principales colecciones de Antioquia. Paralelo a eso, pues participé en muchas investigaciones para exposiciones, para libros. En fin, toda la vida se me ha ido en función de leer y de escribir. Muy de la mano con el arte religioso, colonial, clásico. Sí, yo soy un estudioso del arte colonial. Entre eso viene la escuela quiteña. Y yo me he especializado mucho en la escuela quiteña, sobre todo cuando hice el inventario, al cabo de muchos años de hacer el inventario en Antioquia, me di cuenta que el arte colonial que había aquí era en buena parte llegada de Quito. Entonces uno se pone a ver por qué. Claro, cuando empezó como el renacer de Antioquia a finales del siglo XVIII, con la fundación de nuevas poblaciones, las primeras migraciones de la llamada colonización, pues lo primero que se hacía era, en los pueblos que se fundaban, tener una iglesia y traer cuadros de santos. ¿De dónde los traían? De Quito, que era una fábrica de imágenes. Wow. Me cuenta que en una de las investigaciones con alguna de las universidades de Estados Unidos han identificado que toda esta obra no es creativa. Yo soy colaborador de un proyecto de la Universidad de California Davis que se llama Estudio de las Fuentes Grabadas del Arte Colonial Español. Todo el arte colonial que se dio en América fue copiado de las estampas religiosas que traían de talleres de Flandes, de Amberes, de Alemania y algunas de Italia y de España. El arte estaba al servicio de la religión, pues la única forma de decirle a los artistas: pinten esto, que necesitamos la vida de Jesucristo, la vida de tal santo. Todo era de estampas producidas en esos sitios. Ya. ¿Y el arte cusqueño? Es otra escuela muy importante en América colonial, también de unos talleres de una gran producción que va desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Lo mismo que el taller, que la escuela quiteña, lo mismo que la escuela novohispana, en fin. Tenemos escuela colombiana de la Sabana, algo pero con mayor ya relevancia. la escuela de la Sabana ya es entre el siglo XIX y el principio del siglo XX, una serie de pintores que se dedicaron a hacer paisajes de la Sabana de Bogotá. Pero uno sí puede hablar, hay escuela santafereña, yo hablo de escuela antioqueña, de algunos pintores que empezaron a surgir como a finales del siglo XVIII y en el XIX, que eran de aquí, entonces escuela antioqueña. De todo ese estudio, piezas que te sorprendan, que digas, increíble que esta pieza o este artista pertenezca a una colección colombiana o antioqueña, algo que te haya conmovido demasiado. No, pues es que he visto tantas cosas que ya uno, ya no hay como emociones, sino interesante y como uno vive en función de nuevas cosas, entonces no le da a uno tiempo como de emocionarse ya. Ya ve más profesionalismo que pasión. Sí. No, claro que la pasión no la dejo porque eso es parte de la vida de uno. Total, y es lo que te ayuda como a seguir en a esa seguir búsqueda. viviendo. Ya pues yo me jubilé hace 14 años y no he sentido porque tengo más trabajo y más tiempo ahora porque estoy dedicado a lo que me gusta. Bueno. Baltasar Figueroa. Un pintor de la escuela santafereña del siglo XVII, es toda una dinastía de pintores porque fueron tres. Entre Padre, ellos, hijo y nieto. Fueron los maestros de Gregorio Vázquez, el pintor más importante de la colonia nuestra. que poco olvidado, ¿no? Más o menos. Obra española. Muy poco. En México también se ve como... En algo de México sí hay influencia. mucha obra europea de grandes pintores, porque es que el virreinato de Nueva España fue uno de los más ricos. Con Perú fueron los virreinatos más ricos de América, de la América colonial. Sí.
Y algo de Bolivia, Bolivia Uruguay. también, como hacía parte en cierta forma del virreinato del Perú, pues tenía la riqueza de plata de Bolivia, pues estaba el cerro de la ciudad de Potosí, que en su momento llegó a ser la ciudad más grande del mundo, más habitada, Increíble. a 4.000 metros de altura, todo por las minas de plata. Un dato nuevo para mí. Eso hace el arte, que cada vez nos va enseñando temas y hay siempre una historia por conocer, ¿no? Bueno. Y de Argentina. Argentina, pues en Argentina fue muy destacado las misiones de los jesuitas. Es la parte de ellos más influenciada. En Sí. Brasil viene todo el tema ya portugués. Portugués, pero también hubo misiones jesuitas. También Las misiones jesuitas comprendían un gran territorio que era el sur de Brasil, Paraguay, cierta parte de Uruguay y todo el norte argentino. Entre la pintura y todo el tema colonial, clásico, religioso, entra también el tema de la joyería. Por La ejemplo, orfebrería. que viene el tema de los No, es que sagrarios. viene el tema de los tallo agrarios, de las plata. custodias. Es que sin ir más lejos, en Bogotá está la famosa lechuga que fue la custodia de los jesuitas, la custodia más rica de América, porque es cuajada de esmeraldas. Muy lindo. ¿Y de qué año? Eso es como finales del 17, principios del 18. ¿Cuáles son los agrarios más antiguos que puedan haber acá en estos momentos? Aquí en Antioquia, pues sería el sagrario de la Catedral de Río Negro y el de Santa Fe de Antioquia, que es de 1803. 1803. ¿Y de obra antigua cuál tenemos? De obra antigua, pues tenemos el San Pedro del pueblo de Sabana Larga, la Virgen de Sopetrán, que es de 1616. ¿A quién se le atribuye? No, son anónimas. Anónimos todas. Y el San Lorenzo, del cual voy a hablar ahora, que es el que que es de 1617 y que se venera en la iglesia de San José del centro de Medellín. Bueno, pues entremos en materia. ¿Le parece? La llegada de San Lorenzo al Valle de Aburrá, su vida. San Lorenzo es un santo de origen español que vivió en Roma en el siglo III después de Cristo. Fue consagrado diácono por el Papa Sisto II, quien le nombró administrador del patrimonio de la Iglesia. Se distinguió por su espíritu caritativo. En tiempos del emperador Valeriano, fue condenado a morir asado en una parrilla por negarse a entregar los bienes eclesiásticos. Cuenta la leyenda que tras 2 horas de suplicio le dijo al verdugo: «Dame la vuelta, ya tengo la espalda bien asada. Ponme boca abajo si quieres que el emperador tenga carne bien cocida». La escena de su martirio es común en el arte del barroco, pues se quería poner como ejemplo el sacrificio por la fe. San Lorenzo es el patrono de los bomberos, planchadoras, cocineros, administradores, archiveros y bibliotecarios. Su iconografía: se le representa como un joven imberbe y tonsurado, viste alba talar y dalmática de color rojo. La dalmática es un ornamento litúrgico propio de los diáconos. Consiste en una túnica corta abierta a los lados. El rojo simboliza el amor a Dios y la sangre derramada. Lleva la palma del martirio común a todos los mártires. Significa que logró la suprema victoria y con ella alcanzó la vida eterna. Su atributo personal es una parrilla, instrumento del martirio, un hecho que sin duda contribuyó a fomentar la devoción a San Lorenzo. Fue durante el reinado de Felipe II, cuando las tropas españolas vencieron al ejército del rey Enrique II de Francia y sus aliados en la batalla de San Quintín, el 10 de agosto de 1557, día de San Lorenzo. El monarca español, para conmemorar este triunfo, mandó construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial. La planta del edificio tiene forma de la parrilla, el atributo del santo. Su llegada: todas las poblaciones americanas fundadas por los españoles durante la conquista y la colonia tienen un santo patrono o patrona escogido del santoral de la Iglesia Católica. Entre 1615 y 1617, Francisco Herrera Campuzano, de la Real Audiencia de Santa Fe, en su recorrido por la provincia de Antioquia, fundó varios pueblos de indios, entre ellos Sopetrán y San Lorenzo de Aburrá.
Para el primero envió el cuadro de Nuestra Señora de Sopetrán y al segundo el de San Lorenzo. Esta obra fue pintada al parecer en Santa Fe de hoy Bogotá. Posiblemente el anónimo artista se inspiró en un grabado de Cornelis Cort o en una versión invertida de dicho grabado. Si se observa la posición del personaje de la estampa, es similar a la que tiene el santo en la pintura. Cuentan las viejas historias que el santo fue traído en procesión desde la ciudad de Antioquia al poblado de San Lorenzo, hoy el Poblado. Allí estuvo muchos años hasta que la población desapareció y el cuadro empezó a rodar. Es otro tema. Estos ires y venires debieron afectar la integridad de la obra. En 1817, el devoto Cornelio Molina lo hizo retocar. En la cartela se lee, pintado en 1617, retocado a devoción de Cornelio Molina en febrero de 1817. Se ignora el nombre del ejecutor del trabajo que le dio a la pintura el aspecto que hoy presenta. Lo atribuyo a José María Burbano y Tovar, que en 1819 retocó la Virgen de la Candelaria y firmó una pequeña versión de San Lorenzo, de estilo muy ingenuo, de una colección privada. No se conocen datos de Burbano, pero debió proceder del sur del país porque su apellido es originario de Pasto, los últimos años. En el año 2000, el cuadro de San Lorenzo fue prestado al Museo de Antioquia para ser expuesto en la Sala Colonial. Allí fue sometido a un proceso de limpieza y conservación que resultó interesante. El soporte o tela fue analizado en el laboratorio textil de Cortejer y se descubrió que la tela era un tejido de ramio, fibra oriental que tiene propiedades similares al lino y al algodón. Las radiografías mostraron los cambios registrados en la intervención de 1817. El anónimo artista respetó la composición de la figura, cambió la gama cromática del claroscuro moderado propio de los inicios del barroco al colorido brillante de los siglos XVIII y XIX y alteró un poco la expresión del rostro, originalmente un poco más adusta. En la dalmática suprimió la decoración original, que era una amplia gama de arabescos en la parte inferior. El paisaje de fondo también registró sutiles cambios en la forma de los árboles y en el tratamiento de las nubes. Hoy San Lorenzo permanece en la iglesia de San José, oyendo el ruido de la avenida Oriental y por segunda vez el eco del tranvía de Buenos Aires. Colofón. Invocación a San Lorenzo. Oh gran San Lorenzo, en un brasero ardiente, dando vueltas y vueltas, no sufras. Concededme la gracia de que mi dolor pase, quemadura pierde tu calentura. San Lorenzo te lo ordena, al igual que la Virgen. Quemadura pierde tu color, como Judas perdió color al recibir sus 30 denarios en el huerto de los olivos. Qué buena historia, qué buen argumento, qué buen estudio. Interesante y me transportó a mi infancia en una clase de religión cuando escuché esta historia y la sentencia a muerte por el emperador a San Lorenzo fue porque le exigió que le presentara la riqueza a la iglesia y llegó fue con todos los pobres. Así es. Y él lo tomó como burla, ¿no? Así es. No, muy interesante haber podido presentar este trabajo porque es importante que la gente de Medellín vaya conociendo cosas de su historia. Sí, es verdad y ya por estos días lo pondré como visita de ir a contemplar esta obra en vivo y en directo, tener ese privilegio. Señor Gustavo, muchas gracias por acompañarnos en nuestro capítulo. Con mucho gusto. Por hacer parte de Más Arte, Más Ciudad. Listo, con mucho gusto. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos hoy en este episodio tan enriquecedor y tan lleno de historia. Sigan conectados a nuestras redes sociales, Más Arte, Más Ciudad.